Hola a todos y bienvenidos a este video en el que os voy a explicar qué es el RSI, uno de los osciladores más importantes en el trading, bastante conocido, aunque no por ello menos útil. Os voy a explicar qué es, cómo funciona, cómo se configura, cómo lo utilizo yo, cómo integrarlo en estrategias y por supuesto voy a poner distintos ejemplos para que sepáis analizarlo y utilizarlo. Primero pongamos un poquito de contexto. El RSI es básicamente un oscilador que fue inventado por un autor muy conocido en trading llamado J. Welles Wilder Jr., que en un libro titulado New Concepts in Technical Trading Systems de 1978 propuso la utilización de este oscilador para suavizar la acción del precio y de cierta forma quitar esas oscilaciones un poco erráticas que a veces tienen las tendencias para poder interpretarlas de mejor forma. Lo que el RSI finalmente nos ayuda a entender es la fuerza relativa que tiene el precio y por supuesto también a entender de mejor forma cómo se están desarrollando las tendencias, si estas tendencias son fuertes o estas tendencias son débiles. La configuración del RSI, si veis aquí en la pantalla tenemos un gráfico del euro, el gráfico de 4 horas, la temporalidad ahora mismo nos da igual. Quiero que os fijéis en la parte inferior donde tenemos el RSI. En este caso la configuración que yo utilizo en el RSI es una configuración estándar. El RSI se puede utilizar con distintos periodos. Si nosotros reducimos los periodos aquí en esta configuración, vamos a hacer que tengamos o vamos a tener señales más rápidas, mientras que si aumentamos los periodos vamos a tener un RSI más suave con señales que van a llegar un poco más lentas. Esto al final nos permite trabajar con distintas estrategias y configurarlo para estrategias más de swing o más de scalping, pero lo normal es utilizarlo en 14 periodos con el Source and Close y el MA Type en SMA 14. Esta es la configuración que utilizo yo. Para la parte de estilo podéis también tocar aquí un poco de cosas. Normalmente yo utilizo líneas blancas y es importante que la línea superior se encuentre a 70, la línea intermedia en 50 y la línea inferior en 30. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque cuando hablamos de RSI tradicionales del mismo, considera que las zonas extremas son 30, a partir de 30 y a partir de 70. Ahora os voy a comentar un poquito más en detalle eso, pero en todo caso esta es la configuración que habitualmente utilizo para que podáis copiarla. Una vez dicho eso, permitidme que os explique las partes del RSI. El RSI se compone principalmente de una línea, que es el oscilador, es la línea que va oscilando. ¿Y por qué se llama oscilador? Bueno, pues porque básicamente el RSI es un indicador que siempre está trabajando de 0 a 100. No puede ir menos de 0, no puede ir por encima de 100. Por tanto, oscila en torno a este espacio. Si os dais cuenta, tenemos el 100 aquí, el 0, pero luego tenemos también la línea en 30, la línea en 50 y la línea en 70. La línea del RSI se ubica por debajo del punto 30 de RSI, a eso le llamamos sobreventa. Es decir, que estamos en una situación en la que el precio está sobrevendido. Habitualmente estas son situaciones bajistas muy fuertes. Por otra parte, cuando estamos encima de 70, consideramos que el precio está sobrecomprado, es decir, que el precio tiene muchísima fuerza alcista. Por otra parte, cuando estamos en torno a nivel 50, se entiende que el precio se encuentra estancado. Y esta es una de las primeras cosas que el RSI nos permite ver. Como veis, si estamos en torno a 50, entendemos que el precio, pues oye, se encuentra un poco lateral o un poco carente de movimiento, pero si estamos acercándonos a 70 o acercándonos a 30, entendemos que la tendencia que en este momento se está desarrollando es una tendencia que está ya llegando a límites muy extremos. Esto es una de las primeras cosas, como os digo, que el RSI nos permite ver y que pues se deducen de las distintas partes del RSI que os acabo de explicar. Por tanto, como a la hora de interpretar el RSI, tengamos en cuenta siempre que si estamos por encima de 70, estamos en una circunstancia de mercado muy fuerte. Si estamos por debajo de 30, estamos en una circunstancia de mercado con muchísima debilidad. Y si nos encontramos en 50, estamos básicamente en una situación en la cual hay mucha lateralización. Esto habitualmente también se acompaña por parte del precio. Dicho eso, y viendo un poco que el RSI habitualmente acompaña el precio, alguien podría pensar, bueno, entonces, ¿qué me aporta el RSI adicionalmente si el precio ya está subiendo, está bajando y lo puedo ver? Bueno, más allá de las zonas extremas, que puede ser una cosa interesante, pero ¿qué me aporta más allá de eso el RSI? Bueno, pues lo que nos aporta es el hecho de poder encontrar en conjunción con el precio y el RSI las llamadas divergencias precio-RSI. Una divergencia precio-RSI es básicamente una situación en la cual el precio está haciendo algo distinto a lo que el RSI se encuentra en este momento indicando.
Es decir, por ejemplo, yo tengo el precio cada vez subiendo más, tengo picos máximos, pero por alguna razón vemos que el RSI me está presentando picos más bajos. Esa discrepancia entre esos picos que cada vez bajan más o que son cada vez menos máximos más bajos en RSI, pero máximos más altos en precio, se llama divergencia precio-RSI. De hecho, esto sería una divergencia alcista. No obstante, o por otra parte, mejor dicho, cuando tengo el precio bajando, pero el RSI subiendo, también tenemos una divergencia, en este caso una divergencia alcista. ¿Cómo encontramos una divergencia? Bueno, pues es muy sencillo. Desde la perspectiva tradicional, propuesta en este caso por Wallace Wilder en su libro, en principio para poder tener una divergencia necesitamos dos picos que asciendan y al menos un pico en el RSI que se encuentre en zona de sobrecompra o de sobreventa, según estemos viendo una divergencia bajista o una divergencia alcista. En este caso estamos trazando una divergencia bajista y por tanto aquí tenemos dos picos, cada uno más alto, pero tenemos dos picos más bajos. De hecho, luego esta divergencia se cumple perfectamente y el precio que venía siendo alcista, como veis en este gráfico, se empieza a mostrar un carácter más bajista. Esta es una divergencia, por tanto, bajista, que como veis se conforma con al menos un pico en RSI dentro de la zona de sobrecompra, por encima del nivel 70, y, como os digo, con dos picos superiores ascendentes en precio y dos picos descendentes. Una divergencia alcista es básicamente lo mismo, pero en sentido inverso. En este caso, podemos ver en este precio, en este activo, como tenemos dos picos inferiores, y por otra parte tenemos dos picos en RSI más altos. Aquí, como veis, tenemos un pico que efectivamente se encuentra en sobreventa, en este caso, por debajo de RSI 30, y otro que no está del todo en sobreventa, pero teniendo uno ya es una divergencia válida, en este caso divergencia alcista. ¿De qué nos sirven estas divergencias o para qué sirven estas divergencias? Bueno, básicamente estas divergencias, compañeros, nos indican el momento en el cual la direccionalidad del precio está empezando a agotarse. Es decir, yo vengo subiendo y una vez que el RSI se encuentra, por ejemplo, por la parte alta mostrándome ya zonas extremas y además luego las divergencias con esos picos más bajos en RSI, pese a que hayan picos más altos en el precio, eso es una señal de alerta, una primera señal de que el precio está a punto de darse la vuelta. Por supuesto, como en cualquier metodología de trabajo, el RSI no es un indicador integral o que por sí solo nos permita tomar todo tipo de decisiones. Hay que complementarlo siempre con otras herramientas, pero ya es de por sí una muy buena señal de que efectivamente el precio puede estar por darse la vuelta. Una cosa también importante a tener en cuenta a la hora de buscar divergencias en el precio es que no solo tenemos que tener en cuenta al menos un pico en RSI por encima de 70 o uno por debajo de 30 para hablar de divergencias, sino que también tenemos que considerar que esto tiene que darse en cierre de vela y no en mecha. Cuando hablamos de RSI o de divergencias precio-RSI, estrictamente no importan las mechas. El RSI, compañeros, solo contempla los cierres de velas. De hecho, la propia ecuación del RSI, que es IFR o índice de fuerza relativa igual a 100 menos 100 sobre 1 más FR, no hace falta que os aprendáis la fórmula, pero esta fórmula que incluye este factor FR, si abrimos un poco la ecuación y vemos ese factor FR, vemos que FR es igual a media de cierres al alza de X días sobre, dividido para, media de cierres a la baja de X días. Estamos hablando, por tanto, de media de cierres de velas. Las mechas, por tanto, no importan. Para marcar un RSI, por tanto, para dibujar una divergencia, tenemos que solo considerar los cierres de vela y no las mechas. Un pequeño truco para poder hacer esto con mayor facilidad, por si tenéis dificultad a la hora de visualizarlo, es ir aquí arriba y poner gráfico de líneas. Si utilizamos gráfico de líneas, podemos saber exactamente, o líneas incluso con marcadores para ver los puntos de cierre mejor, bueno, pues podemos saber perfectamente si se está dando la divergencia o no. Pero por favor, no analicéis con gráfico de líneas, utilizad gráfico de velas japonesas, es algo que estéis aplicando alguna estrategia especial. Analizar siempre un gráfico de velas japonesas, pero a efectos concretos, ¿no?, de ver las divergencias, bueno, podéis asistir también de gráfico de líneas o si hay alguna duda, ¿no?, en algún momento dado sobre si se está dando una divergencia. Dicho eso, ya he explicado qué son las divergencias alcistas y bajistas y estos parámetros de cómo se buscan y esto de los cierres. Vamos a comentar un poquito también qué es el concepto de extensión de divergencia. Probablemente habéis escuchado alguna vez sobre divergencias que se extienden y sobre divergencias que se mitigan. Esto segundo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, cuando hablamos de extensión de divergencias tenemos que entender que según el indicador y
teoría básica del RSI, necesitamos, como decíamos antes, dos picos, uno más alto, ¿no? Cada uno más alto, y dos picos más bajos en el precio y en el RSI para poder hablar de divergencias. Pero hay ocasiones en las cuales podemos tener 3 picos o incluso 4 picos. Esto sucede cuando el precio sigue extendiéndose y pues nos llega a generar nuevos picos. Es raro ver más de 3 picos y de hecho habitualmente cuando tenemos 3 picos hablamos de una divergencia muy fuerte. Una divergencia de 3 picos al fin y al cabo lo que nos muestra es que el agotamiento es brutal. Cuando vemos por tanto una divergencia de 3 picos habitualmente entendemos que la fiabilidad de dicha divergencia es aún mayor. Y de eso quiero hablar ahora, fiabilidad del RSI. Fiabilidad del RSI en este caso también según las temporalidades, porque como cualquier indicador de trading, el time frame que estamos utilizando para trabajar es importante. No es lo mismo tener una divergencia en gráfico de 4 horas como estamos viendo aquí en un activo relativamente estable como el euro dólar, que es el que tenemos en pantalla, que por ejemplo irnos a gráfico de 1 minuto en Bitcoin y tratamos de buscar divergencias en esta temporalidad. Pues la fiabilidad de estas divergencias va a ser mucho menor. Muchas veces esas divergencias se mitigan, desaparecen, ¿no? Cuando hablamos de mitigar quiere decir que se desaparecen, incluso sin llegar a cumplirse. Y esto es importante. Cuando tenemos, por tanto, una divergencia en una temporalidad semanal, mensual, normalmente es una divergencia que muy probablemente se va a cumplir. No obstante, si tengo una divergencia en gráfico de 1 minuto, tengo que dudar mucho de si esa divergencia se va a cumplir o no. Por tanto, tengo que ajustar mucho mis expectativas sobre lo que puedo esperar del RSI en una temporalidad baja versus lo que puedo esperar del RSI en una temporalidad alta. Si yo, por ejemplo, estoy aplicando una estrategia de scalping y estoy utilizando el RSI, quizás pueda ser interesante ir a las configuraciones RSI, como comentábamos antes, cambiar un poco esas configuraciones para poner un periodo que me permita tener un RSI más agresivo, por ejemplo un RSI 8, y conjugar ese RSI con otras herramientas que me permitan confirmar mejor las entradas. En cambio, si estoy hablando de temporalidades altas, bueno, pues quizás el RSI 14 tradicional puede ser bastante fiable, sobre todo si estamos hablando de divergencias en diario, semanal o temporalidades superiores en activos que no sean tan volátiles. Entonces, ojo con el RSI porque la fiabilidad del mismo va también a depender de la temporalidad en la que estemos trabajando. Con esto llegamos al último apartado que quería tocar, que es la utilización del RSI para hacer trading. ¿Cómo podemos utilizar el RSI a la hora de hacer trading? Bueno, pues como sabéis, el RSI es probablemente uno de los indicadores más populares que existen, pero eso no quiere decir que sea un indicador inútil. De hecho, su eficacia a la hora de encontrar, de entender el desarrollo de los movimientos sigue siendo bastante alta. No obstante, como decía antes, tenemos que integrar el RSI, primero ajustándolo a la temporalidad que estemos trabajando. En temporalidades altas vamos a usar RSI estándar, en temporalidades bajas podemos ajustar el RSI para que se funcione de forma más rápida y a su vez tenemos que conjugar el RSI con otras herramientas de trading que lo puedan complementar. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el RSI en 4 horas para trabajar a modo de swing trading y yo estoy aquí viendo una divergencia alcista, por ejemplo, que se está dando en este caso, puede ser buena idea complementarlo, por ejemplo, con un volume profile. En el volume profile voy a tener distintos nodos. En este caso, fijaos cómo el RSI me está dando una indicación alcista, pero yo me encuentro todavía en una zona de bajo volumen de negociación, en un LVN. Quizás sería más interesante buscar una confluencia, por ejemplo, con un HVN y el RSI. Es decir, que esperar a que se extienda esta divergencia, es decir, que la divergencia se haga más grande, pero sin desaparecer, tocando este punto y aquí sí buscando la reversión. Esto es una forma muy efectiva de trabajar, conjugar el RSI con el volume profile, buscar por tanto puntos de divergencia que ocurran en el momento en el que estamos tocando un HVN. Os dejo en la descripción del vídeo el vídeo del Volume Profile, en el cual os explico pues, cómo utilizar esta herramienta que estáis viendo aquí, que es una herramienta distinta, pero que se complementa muy bien con el RSI. Esta es la forma en la que lo hago yo y como probablemente habéis visto en los directos, funciona bastante bien. Si habéis llegado hasta este punto, no olvidéis suscribiros al canal, dejar un like, que es una cosa que nos ayuda muchísimo, y por supuesto, si tenéis cualquier duda sobre el RSI o queréis que haga otro vídeo sobre este tema, extendiendo algunas de las cosas que hemos comentado, porque esto es un vídeo realmente introductorio a esta materia, pues ponerlo en los comentarios que podemos hacer más adelante más vídeos sobre el RSI. Muchas gracias por haber estado por aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.